Deng Xiaoping nace en el año 1904 en China. Era un hijo de terrateniente y se puede decir que recibió una educación buena para la época, ya que, a pesar de ser del campo, la familia era lo suficientemente acomodada en su condición, como para lograr pagar este tipo de educación. A los 16 años él viaja a Francia, donde estudia, y posteriormente, cuando vuelve a China, entra al Partido Comunista en 1924 a la edad de 20 años. Después viaja a Moscú, donde estudia aproximadamente un año. Después de ese tiempo vuelve a China, donde se une a unos ejércitos del norte que tenía ideología comunista y que luchaba contra el ejército de Chiang Kai-shek. Su juventud y su mediana edad la pasa así, entre guerras y ascensos políticos en lo comunista. A finales de los 60 es encarcelado a ser acusado de capitalista, pero después de una rehabilitación dada por Mao, le pide disculpas mediante una carta y vuelve al partido, pero no logra su cometido, el cual era llegar al poder, ya que China estaba totalmente controlada por Mao Zedong y por la banda de los Cuatro liderada por la esposa de Mao, Jiang Qing. Luego de que fue rehabilitado y volvió al mando, vino la muerte de Mao en el 76 y la caída de la banda de los Cuatro a mano del indeciso Hua Guofeng, que fue el sucesor de Mao. Los Cuatro fueron enviados a cárcel y, ya que Hua Guofeng era una persona muy indecisa, Deng logra llegar al poder con una relativa facilidad. Ya estando en el poder, Deng quiere imponer su forma de actuar más pragmática y un poco más capitalista, de lo que fue acusado a finales de los 60, pero siempre siguiendo la ideología comunista. Y para eso implementa las llamadas 4 modernizaciones, que son la agricultura, la industrial, la tecnológica y la defensa nacional, en las que quería como fin un país más moderno, más competitivo y autosuficiente. También implementó una política de economía, de la que vamos a hablar a continuación. En la economía, Deng se basó principalmente en una economía no tan socialista como Mao, que era un radical y de izquierda, venía implementando, sino más bien trata de implementar una economía más capitalista, ya que la situación en que Mao había dejado a China con la revolución cultural era muy crítica. En esa política económica hizo una serie de pautas, por así decirlo, en las cuales dejaba una fuerte inversión y participación extranjera. Eso se comprobó cuando se reunió con Jimmy Carter, presidente norteamericano de la época, en Estados Unidos. Y desde ahí lograron entablar unas buenas relaciones con Estados Unidos que habían estado rotas desde hace muchos antes, gracias a que, por Mao, China era considerado un país totalmente comunista. Esa inversión extranjera se vio comprobada cuando empresas multinacionales como Coca-Cola y Boeing, la de los aviones, comenzaron a invertir y poner sus productos a favor de los chinos. Es decir, que ese socialismo que Mao y ese nacionalismo que Mao siempre trató de implementar no se veía en esa política económica que implementó Deng Xiaoping. Otra de esas pautas de la economía fue que el sector privado creció considerablemente. Antes era muy escaso y después del gobierno de Deng Xiaoping fue mucho mayor. De la agricultura podemos hablar que ya dejó la propiedad individual, eliminando las comunas de cada cultivo. Pero para hacer eso tenía una condición, de que el propietario entregaba una parte de lo que producía el Estado, con un precio justo y que había preconcertado con el Estado un tiempo atrás. Y el resto de lo que cultivaba o producía
podía comercializarlo a su antojo, ya que para se puede decir que esta política fue muy exitosa, ya que para 1993 el 90% de los campesinos ya eran partícipes de ella. En el desarrollo industrial podemos hablar de que China estaba atrasada en cuanto a las telecomunicaciones, transporte y producción eléctrica. Para eso, también como en la economía, dejó que las empresas internacionales tuvieran una inversión libre. Y también aprobó los incentivos en cada empresa para que hubiera una mejor forma de trabajo por parte de los empleados. Los impuestos, si una empresa quería exportar, también crecieron y también se aprobó el libre despido por mal trabajo o insuficiencia. En lo tecnológico, que podemos decir que va muy de lo mano con lo industrial, se puede decir que en su visita Jimmy Carter visitó el centro de la NASA, donde al público se le vieron sus aspiraciones del desarrollo tecnológico en China, ya que China era un país subdesarrollado y rural para ese entonces, lo que era necesario en su mejora de la tecnología. Ya hablando de la defensa, se puede decir poco o nada, porque como se sabe, es uno de los temas que con más celoso cuidado guarda cada país, y China, para este caso, no es la excepción. Pero lo que realmente se sabe de esta modernización fue que fue, valga la redundancia, una parte esencial para poder lograr las otras 3 modernizaciones, ya que de ahí partía todo. Es un tema que poco se ha investigado por cómo lo guardan los chinos y que muy difícilmente en corto plazo se podrá investigar. Ya evaluando las 4 modernizaciones y la política económica de Deng Xiaoping, se puede decir de que aunque sus políticas tuvieron cosas negativas, tales como el crecimiento en la corrupción en la política del país, la inflación, el deterioro del medio ambiente por el crecimiento de lo industrial, grandes deudas internacionales, ya que para hacer todo esto los recursos de China no eran suficientes. Las migraciones fueron masivas porque la gente que tenía el ideal comunista radicalista de Mao no estaba de acuerdo con el gobierno de Deng Xiaoping. Y lo mismo pasó con la desnacionalización de las empresas, que al igual que las personas no estaban de acuerdo con lo que Deng Xiaoping estaba haciendo con su país. Y hay que tener en cuenta que la competencia extranjera también los iba a afectar. A pesar de todo esto, se puede hablar como globalmente positivo, ya que estas modernizaciones fueron como el comienzo de lo que es China hoy, siendo una de las primeras 5 potencias del mundo. Así que, en gran parte, los chinos tienen que agradecerle en el lugar que están a Deng Xiaoping.